para un segundo, porque esto te va a interesar en serio. Imagínate ir a un templo, dejar una ofrenda de plata en la entrada, y que la ofrenda que se espera de tú, literalmente, sea tener sexo con un desconocido dentro del recinto sagrado. Suena a una puta locura inventada para una película, pero para varias culturas de la antigüedad. Esto no era ninguna fantasía. Era, según cronistas griegos y romanos que lo describieron con bastante detalle, una práctica religiosa real, ligada directamente al culto de ciertas diosas del amor y la fertilidad. El caso más citado, y también el más debatido entre historiadores, es el de Babilonia. Heródoto, el mismo historiador griego del que ya te hablé en otro video sobre los escitas, escribió que en el templo de Ishtar, en Babilonia, existía una costumbre según la cual toda mujer, al menos una vez en su vida, tenía que sentarse dentro del recinto sagrado y tener relaciones sexuales con el primer extraño que le arrojara una moneda de plata, como una especie de deber religioso obligatorio hacia la diosa. Según su relato, ninguna mujer podía negarse a esto sin ofender directamente a la divinidad, y algunas mujeres, según cuenta, podían quedarse esperando en el templo durante días o incluso años hasta que alguien las eligiera, dependiendo de su apariencia. Y acá está la parte importante que casi nadie aclara cuando cuenta esta historia. Los historiadores modernos están bastante divididos respecto a qué tan literal era este relato de Heródoto. Algunos académicos sostienen que describe con precisión una práctica real, documentada también en otras fuentes de la época, sobre distintos templos de Mesopotamia. Otros sostienen que Heródoto, como cualquier viajero griego mirando una cultura extranjera con sus propios prejuicios culturales, pudo haber exagerado, malinterpretado o directamente inventado parte de lo que describe, mezclando rumores con observación directa. Esto es algo bastante común cuando un cronista antiguo describe las costumbres del otro. A veces exagera para escandalizar a su propio público griego, que tenía ideas bastante distintas sobre sexualidad y religión. Lo que sí parece tener más sustento arqueológico y textual es la existencia de un tipo de servicio religioso conocido, en la literatura académica, como prostitución sagrada, o hierodulia, vinculado a templos de varias divinidades del amor y la fertilidad en distintas partes del cercano Oriente Antiguo, incluyendo el culto a Ishtar en Mesopotamia y el culto a Afrodita en algunas regiones del mundo griego, particularmente mencionado en relación al templo de Corinto. Existían mujeres, y en algunos casos también hombres, que servían formalmente en estos templos, con un rol religioso reconocido, que incluía, según las fuentes, la actividad sexual como parte de su función dentro del culto, muchas veces asociada con rituales de fertilidad agrícola o humana. Y hay que aclarar algo importante antes de seguir, porque si no esto se puede malinterpretar completamente. La palabra prostitución que se usa en la traducción moderna de estos textos antiguos es bastante problemática, porque implica un intercambio comercial directo entre individuos, algo parecido a lo que hoy entendemos con esa palabra. Pero varios investigadores modernos, especializados en religión mesopotámica, argumentan que el concepto original era más bien un servicio religioso formal, donde el dinero o los bienes entregados no iban al bolsillo de la persona, sino directamente a las arcas del templo, como una especie de donación religiosa que tomaba la forma de un encuentro sexual ritual, no como un pago personal por un servicio individual. La distinción es importante. No era comercio sexual en el sentido moderno de la palabra. Era, más bien, una forma de participación religiosa colectiva donde el sexo mismo funcionaba como el acto de culto central, de forma parecida a como el vino y el pan funcionan en otros rituales religiosos, sin que nadie los llame comercio de bebidas. Y esto conecta con algo bastante profundo sobre cómo entendían la fertilidad estas civilizaciones antiguas. Para muchas culturas del cercano Oriente, la fertilidad humana, la fertilidad animal y la fertilidad de la tierra estaban conceptualmente conectadas entre sí como parte de una misma fuerza vital cósmica. Si querías que la cosecha fuera buena, que el ganado se reprodujera y que las mujeres de tu comunidad pudieran tener hijos sanos,
Todo eso se entendía como manifestaciones distintas del mismo poder divino subyacente. Y si esa era tu cosmovisión, entonces tenía una lógica interna bastante coherente que el acto sexual, la fuerza que literalmente genera vida nueva, ocupara un lugar central y sagrado dentro del culto religioso a las divinidades que controlaban esa misma fuerza vital, en todas sus formas. Y en la India antigua existe un caso bastante distinto pero conceptualmente relacionado, aunque separado por miles de kilómetros de cualquier influencia mesopotámica o griega directa, el sistema de las Devadasis, literalmente sirvientas de los dioses. Estas eran mujeres dedicadas formalmente a un templo hindú desde temprana edad, en una especie de matrimonio ceremonial con la divinidad del lugar, encargadas de realizar danzas rituales, música sagrada y otras funciones religiosas dentro del templo. Con el tiempo, en varias regiones de India, este sistema derivó también hacia prácticas sexuales rituales asociadas al templo, aunque el origen específico de la institución tenía más que ver con danza y arte sagrado que con sexo directamente. Este es otro ejemplo de cómo, en puntos completamente distintos del planeta, sin ningún contacto entre sí, distintas culturas llegaron a conclusiones bastante parecidas sobre el vínculo entre lo sexual y lo sagrado. Ahora, volvamos a Grecia, porque ahí también hay documentación bastante específica sobre esto. En Corinto, una de las ciudades griegas más ricas por su ubicación comercial estratégica entre dos mares, existía un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, que según distintas fuentes antiguas, albergaba a un número considerable de mujeres dedicadas al culto sexual de la diosa. El propio poeta Píndaro escribió un poema específicamente para celebrar a un ciudadano corintio que había donado varias de estas mujeres al templo como ofrenda religiosa, lo que confirma que, al menos en la percepción pública griega de la época, esto era una práctica reconocida y hasta celebrada públicamente, no un secreto vergonzoso escondido de la sociedad. Y esta relación tan naturalizada entre el sexo y lo sagrado, tan extendida en distintas civilizaciones antiguas sin ningún contacto entre sí, estaba a punto de chocar de frente contra fuerzas religiosas y políticas completamente distintas, que iban a terminar borrando casi por completo esta práctica de la memoria colectiva durante los siguientes 2000 años, con la expansión del cristianismo por todo el Mediterráneo y después por buena parte del mundo conocido. La relación entre sexo y religión cambió por completo de sentido. Lo que para culturas anteriores había sido un acto sagrado, central, capaz de honrar directamente a lo divino, pasó a ser considerado, en la nueva cosmovisión dominante, exactamente lo opuesto: pecado, tentación, algo que había que reprimir y controlar estrictamente dentro del matrimonio y solo con fines reproductivos aprobados por la Iglesia. Los templos dedicados a estas prácticas fueron cerrados, destruidos o directamente reconvertidos a otros usos religiosos completamente distintos. Y con el paso de los siglos, buena parte de la documentación original sobre estas costumbres se perdió, se destruyó a propósito, o quedó relegada a menciones despectivas en textos posteriores, escritos por autores que ya consideraban esta práctica una aberración pagana que había que erradicar de la memoria colectiva. Y esto no fue solo un cambio religioso, fue también un cambio político bastante calculado. Los nuevos poderes religiosos y estatales que se consolidaron después de la caída de las religiones politeístas del mundo antiguo entendieron rápidamente que controlar la sexualidad de la población era, al mismo tiempo, una forma poderosa de controlar la estructura social entera. ¿Quién heredaba qué? ¿Quién era considerado hijo legítimo? ¿Y quién tenía autoridad moral para dictar las reglas de convivencia de toda la sociedad? Un sistema donde el sexo era un acto religioso libre, vinculado a templos independientes del poder central, competía directamente con la autoridad exclusiva que las nuevas instituciones religiosas querían tener sobre la moral pública. Eliminar estas prácticas no era solo un tema de pureza espiritual, era también una forma bastante efectiva de consolidar poder institucional sobre la vida privada de la gente. Y en la India, el sistema de las Devadasis que te conté antes
tuvo un destino parecido, aunque muchísimo más tardío. Recién en el siglo XX, bajo presión de reformistas sociales y del propio gobierno colonial británico primero y del gobierno indio, independiente después, se aprobaron leyes específicas prohibiendo formalmente la dedicación de niñas a los templos bajo este sistema, considerándolo, para ese momento, una forma de explotación más que una práctica religiosa legítima. O sea que esta institución, que en su origen tenía un componente artístico y religioso genuino, terminó degenerando con el tiempo en algo bastante distinto y problemático, hasta que finalmente el propio Estado tuvo que intervenir para eliminarla por completo. Y hay otro caso mediterráneo que casi nadie menciona y que te va a interesar bastante. En la isla de Chipre, en el santuario de Afrodita en Pafos, distintas fuentes antiguas mencionan un culto con características bastante parecidas al de Corinto, vinculado también a la diosa del amor, con rituales que incluían componentes sexuales como parte del culto religioso local. Chipre, además, tenía una tradición mitológica propia que conectaba directamente a la isla con el nacimiento mismo de Afrodita, surgiendo de la espuma del mar cerca de sus costas según la mitología griega. O sea, que no era casualidad que uno de los templos más importantes dedicados a estas prácticas estuviera justo ahí. Era, literalmente, el lugar de origen mitológico de la propia diosa del amor y el sexo, así que tenía toda la lógica religiosa del mundo que su culto principal incluyera precisamente eso. Ahora, hay algo interesante para cerrar esta historia, y que conecta con la duda que te planteé al principio sobre qué tan literal era el relato de Heródoto. La arqueología y la historiografía moderna volvieron, en las últimas décadas, a revisar estos casos con una mirada bastante más cuidadosa que la de los primeros historiadores occidentales del siglo XIX, que muchas veces proyectaban sus propios prejuicios victorianos de mierda sobre culturas que entendían la sexualidad de una forma completamente distinta a la suya. Hoy, buena parte de los especialistas en religión comparada coinciden en que reducir estas prácticas antiguas simplemente a prostitución religiosa, con toda la carga moral negativa que esa palabra tiene en el mundo moderno, probablemente distorsiona bastante lo que realmente significaba este tipo de culto para la gente que lo practicaba en su propio contexto cultural y religioso original. Así que, la próxima vez que alguien te diga que mezclar sexo y religión es una locura moderna de sectas raras, acuérdate de esto. Durante miles de años, en templos de Babilonia, Grecia e India, el sexo no era lo opuesto a lo sagrado. Era, para muchas de las civilizaciones más importantes de la historia humana, una de las formas más directas que tenían de tocar lo divino. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia al poeta Píndaro en algún punto anterior de este video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. Mentira, obviamente. Pero el shoutout en el próximo video sí va totalmente en serio.